Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su sección de Turisteando con bajo presupuesto. Yo soy José Andrade Sosa y en esta ocasión les voy a dar un tour por las ruinas de Tenochtitlán. La filosofía de esta sección de videos es gastar lo mínimo necesario y disfrutar lo máximo. Y para esto les voy a estar registrando la cantidad de dinero que nos gastamos, porque no vengo solo, vengo con Miri. Y bueno, pues nuestro punto de partida es Chalco. Estamos más o menos como unos 5 kilómetros del centro. No existen o no hay transportes directos desde aquí a la Ciudad de México. Lo que tenemos que hacer es tomar una combi como esta, que nos acerque más a Chalco, para que nos deje en una base de combis que podamos tomar con dirección a la Ciudad de México. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Llegamos a nuestra primer parada, nos encontramos en Villas de Chalco. A mi espalda se encuentra la base de combis que nos va a llevar al metro aeropuerto, pero les vamos a mencionar cuánto nos gastamos en nuestro primer transporte. ¿Cuánto nos gastamos, Miris? 24 pesos por los dos. Ok, 24 pesos por los dos. Vamos a ver cuánto nos cobran para la Ciudad de México, así que continuemos. Y bueno amigos, pues ya llegamos a la segunda parada, que es la estación del metro aeropuerto. Justamente a mis espaldas está la fila de personas que van a tomar los camiones provisionales, porque todavía no sirve el metro de la línea 1. Parece que en este año ya lo van a echar a andar, están en las pruebas finales, pero por el momento pues vamos a tomar los camiones provisionales. Ahorita lo que vamos a hacer es llegar a la estación del metro Pino Suárez, y de ahí a unos kilómetros vamos a encontrar lo que es el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Miri, ¿nos puede decir cuánto nos gastamos? 40 pesos por los dos. Ok, fueron 40 pesos por dos personas. Entonces vamos a hacer la cuenta hasta el final y continuamos con el viaje. Vamos para allá. Llegamos a la tercera y última parada de nuestro destino, que es las ruinas de Tenochtitlán. Nos encontramos en la estación del metro Pino Suárez. Y bueno, pues la cantidad de dinero que nos gastamos de la estación del metro aeropuerto a acá fueron ¿de cuánto, Miris? 10 pesos. 10 pesos. Si hacemos la cuenta, fueron 24, después 40 y después 10. Total, 74 pesos para llegar a nuestro destino final. Y bueno, pues como saben, esta zona ya fue territorio mexica. Desde aquí vamos a encontrar muchos vestigios arqueológicos. Y para muestra, basta un botón. Miren, aquí justamente en la estación del metro Pino Suárez se encuentra un adoratorio a lo que fue el dios Quetzalcóatl. Vamos a voltear la cámara para que vean un poco mejor. Chequen nada más. Este adoratorio lo encontraron hace unas décadas y está recientemente remodelado, por eso se ve blanco. Y este fue un altar al dios Quetzalcóatl que se encontraba a la entrada de la calzada Iztapalapa para entrar a lo que es ya el recinto ceremonial de Tenochtitlán. Si bajan al metro van a poder observar fotografías de la época cuando descubrieron este altar a Quetzalcóatl. Aquí podemos observar a trabajadores en la primera etapa del descubrimiento. Menciona que es en 1968 y más para allá van a encontrar fotografías de cuando ya el altar estaba saliendo oculto de la tierra. Aquí tenemos más evidencia de 1968, donde podemos observar que aparte de encontrar el altar, también encuentran esqueletos humanos. Esta fotografía también es de 1968 y ya se están viendo las escalinatas del altar. Y ya en el otro año de 1969 pues ya se ve semicompleto el altar. Aquí como vemos le hace falta una parte que con el tiempo le dieron la forma. ¿Y por qué mencionan que es un altar a Quetzalcóatl? Porque casi todos los monumentos que le hacen a él, el dios del aire y del viento, son de manera redonda. Miren, a ojo de buen cubero más o menos mide 7 de largo, parece que es un cuadrado, y de altura más o menos son como unos 4 metros y medio. Entonces ahorita se ve muy bonito porque pues lo acaban de pintar y remodelar, pero aquí podemos observar también los tallados originales de piedra.
uno de este lado y uno del otro lado que está ahí, que parece como si fuera la cara de un águila. No sé ustedes de qué le ven forma. Ahorita me encuentro en la esquina de República del Salvador y Avenida Pino Suárez. En este punto hay muchos acontecimientos históricos relacionados con los mexicas. El primero, miren, en esta iglesia se encuentran los huesos de Hernán Cortés. El segundo es que en este edificio, en la parte de abajo, hay una cabeza de el dios Quetzalcóatl. Ahorita lo vamos a ver. Y más importante también es que en este punto se dio el encuentro entre el emperador Moctezuma y el conquistador Hernán Cortés. Esto lo podemos visualizar ahora mediante una pintura en mosaico que se encuentra justamente atrás de la iglesia. Vamos para allá para que la vean. Y ahorita también vamos a ir a lo que es la cabeza de Quetzalcóatl. Miren, la mayoría de los que van a visitar ruinas arqueológicas, pues es viajar en la selva, en lugares alejados de las ciudades. Sin embargo, aquí es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés quiso fundar su ciudad justamente encima de lo que fue la ciudad de Tenochtitlán, utilizando las mismas calzadas, los mismos puntos bases para poner sus edificios, las iglesias, etcétera, etcétera. Y miren, aquí tenemos la pintura que les decía en mosaico, donde dice el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma. ¿Qué podemos observar? De este lado se encuentra Moctezuma, que no va caminando, sino que las personas lo van cargando, y de este lado tenemos Hernán Cortés con toda la tecnología del viejo continente, que son los caballos, las herraduras, las armas, las espadas. Y se menciona en la historia que cuando bajó Hernán Cortés a querer saludar a Moctezuma, de la mano, sus súbditos de Moctezuma no lo permitieron, porque no era concebible que se le tocara al emperador Moctezuma. Entonces aquí tenemos este recuadro que enmarca la época. Como ven, en esos tiempos estaba el lago de Texcoco, y alrededor del islote de la ciudad de Tenochtitlán pues había canoas como las que se encuentran aquí, miren. Ahora vamos a ver lo que es la cabeza de Quetzalcóatl. Miren, ahí tenemos la cabeza de lo que fue el dios Quetzalcóatl, y como se ve, pues lo ocuparon como cimientos y decoración para poder construir el edificio. Y por fin llegamos al Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Aquí fue justamente el centro de Tenochtitlán. De hecho, por esta parte entró Hernán Cortés acompañado por Moctezuma y lo llevó al palacio de su papá. Y bueno, pues aquí en el transcurso del tiempo se han encontrado diferentes piezas de los mexicas. Miren, vamos para allá, y aquí hay una placa donde menciona que en 1790 se encontraron dos piezas importantes, que fue el calendario azteca, aquí está, miren, y la Coatlicue. Esta placa es de la Coatlicue, madre de los dioses, y también se encontró el calendario azteca. Entonces, cuando Hernán Cortés llegó aquí con Moctezuma, este lo hospedó en el palacio de su papá, que se llamaba Axayácatl, donde actualmente es el edificio de empeño. ¿Cómo se llama ese edificio? Monte de Piedad, justamente ahí. Y cuando lo llevó al centro ceremonial, que se encuentra enfrente de nosotros, lógicamente todos los que entraban ahí desconocidos tendrían que hacerle una limpia
para quitar las malas vibras. Es por eso que actualmente ahí se encuentran danzantes aztecas y que nos va a llevar a lo que fue el Templo Mayor. Ahora, ¿qué es lo que sucedía con los españoles para eliminar las pirámides o los altares en todo el país? Era poner justamente encima de ellas una iglesia. Pero aquí eso era imposible. Todo el mundo pensaba que el gran templo del centro ceremonial se encontraba abajo de la catedral. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque como los mexicas eran politeístas, esto es, creían en muchos dioses, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la tierra, el dios del viento, el dios del maíz. Entonces, casi para cada dios tenían un altar. Por lo tanto, el centro ceremonial tenía más de 50 construcciones. Entonces, poner una iglesia en un terreno de 500 metros por 500 metros, pues simplemente era imposible. Lo que hicieron los españoles fue poner la iglesia justamente debajo del Templo del Sol. Pero ese no era el templo principal, era el Templo Mayor. Ahora, aquí, en lo que es el palacio, aquí se encontraba el Palacio de Moctezuma. Lo único que evidencia lo que les digo del Monte de Piedad son las placas que se encuentran a un lado de este edificio y que tenemos aquí enfrente, miren. Aquí dice lo siguiente. Dice, aquí estuvieron las casas viejas de Moctezuma hasta 1521. Y en la parte de acá dice lo siguiente. Miren, aquí está. Dice, aquí estuvo el Palacio de Axayácatl, en donde fue alojado Hernán Cortés a su llegada en 1519. Catálogo de la INS General de Monumentos Artísticos e Históricos. Ahí está. Para no errarle en los datos, ya investigué en el tríptico del Museo del Templo Mayor y ahí menciona que a lo largo del tiempo se han podido encontrar 36 estructuras en el recinto ceremonial, entre altares, juego de pelota, zompantli, calmecac. El calmecac era la escuela, el zompantli era un lugar donde ponían los cráneos de los sacrificados, ya sea de los extranjeros que obtenían en base a las guerras o de los ganadores de los juegos de pelota. Y así, entonces, pues era imposible poner la iglesia justamente encima de todo el recinto ceremonial, porque como les digo, medía 500 metros por 500 metros. Y bueno, pues a partir del siglo XX, la gente se empezaba a preguntar dónde estaba el gran Templo Mayor. Todos pensaban que era aquí, en la iglesia. Sin embargo, Gamio, que fue un arquitecto de la época de Porfirio Díaz, realizó trabajos justamente atrás, entre la calle de Guatemala, y descubrió vestigios. Pero fue ya en 1978 cuando trabajadores de Compañía de Luz rascaron y encontraron una piedra muy grande que era el monolito de Coyolxauhqui. A partir de ahí el presidente dio la orden para abrir más espacios y explorar el área, y bueno, pues fue encargado el arquitecto Eduardo Matus Moctezuma, el cual lideró ese proyecto del Templo Mayor, y encontraron el doble de los vestigios que habían descubierto antes, y gracias al descubrimiento del monolito de la Coyolxauhqui definieron que ahí se encontraba el gran templo. Entonces, como les comento, para entrar ahí los antiguos tenían que pasar por un rito de purificación, y eso actualmente se conserva. Ahorita nos vamos a dirigir a lo que es el Museo del Templo Mayor y vamos a pasar por los danzantes aztecas. Ahora, otra pregunta importante: ¿qué son? ¿Son aztecas o son mexicas? Bueno, pues la verdad es que son los dos. ¿Por qué?
porque como ellos procedían del norte, de una tierra que se llamaba Aztlán, de ahí salió el nombre de Azteca, pero a partir de que vinieron acá, ya se les dio el nombre de mexicas. Entonces los mexicas tienen raíces aztecas. Actualmente no se sabe dónde queda ese pueblo de Aztlán. Hay muchos documentales sobre la búsqueda. Unos dicen que están en California, otros dicen que están en Arizona, pero la verdad es que no se sabe. Miren, aquí tenemos la entrada del Templo Mayor, y de las personas que nos ven, alguien quiere hacer un comentario de que antes el museo era este edificio amarillo. Yo recuerdo cuando iba en la prepa que alguna vez entré a este museo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues han encontrado más y más y más evidencias, más piezas de los mexicas, y pues ahora el museo se encuentra en esa parte, ahora en este edificio lógicamente más grande. Miren, aquí tenemos una placa conmemorativa a Manuel Gamio, que es el considerado padre de la antropología moderna en México. En 1914 excavó en la esquina de Seminario y Santa Teresa y determinó la ubicación del Templo Mayor. Entonces es lo que les comentaba. Ahora, antes de entrar por la parte de abajo, vamos a ir a esta parte que es libre para cualquier persona, y lo primero que vamos a ver pues es la Cuenca de México, donde describe los diferentes pueblos que había en el siglo XVI. Ahora vamos a ver si podemos encontrar Tenochtitlán. Ah, sí, ya lo vi, miren. Si ustedes gustan, yo ya en mi canal hice un video de Chalco, y ahí menciono el lago de Chalco. Aquí tenemos Chalco, que significa al borde del lago. Luego esta montículo son dos cerros, es el cerro de Jico, que justamente ahí dice Jico. Y después vamos para Tláhuac, y ya más para arriba nos vamos a encontrar con la ciudad de Tenochtitlán, Tlatelolco y Tepeyac. Comentarles que cuando llegaron los españoles, tanto Tenochtitlán como Tlatelolco se unió debido al crecimiento que estos tuvieron. Entonces se hizo una sola ciudad, y los que vivían en Tlatelolco y los que vivían en Tenochtitlán se consideraban como aztecas, o mexicas más bien. Aztecas ya fue nombrado después. Bueno, pues aquí tenemos una maqueta de lo que fue la antigua Tenochtitlán cuando lo encontraron los españoles. Miren, como pueden ver, tenemos tres grandes calzadas. Esta es la calzada de Iztapalapa, que fue por donde entramos, y que por ahí encontraron el adoratorio a Ejecatl-Quetzalcóatl, que fue el que mencionamos. Aquí tenemos la calzada Tacuba, que iba sería norte, sur, este, al oeste. Y aquí tenemos la calzada norte, que es para el Tepeyac. Y bueno, pues el recinto ceremonial es ese conjunto de pirámides que están en el centro. Ahí, como ven, son muchas las que se encuentran ahí. Miren, aquí tenemos lo que era el recinto sagrado de Tenochtitlán, que cubría un área de 500 metros por 500 metros y estaba compuesto por varios edificios. Tenemos aquí el Calmecac, que era la escuela. Tenemos aquí el edificio en honor al dios del viento, Quetzalcóatl. Tenemos aquí el del Templo Mayor, y a sus lados tenemos los edificios de los guerreros azteca, Águila y Jaguar. Entonces la catedral se encuentra de este lado, sobre la pirámide del Sol. Una cosa importante mencionar es que para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad, la entrada es absolutamente gratis. Para que tengan una idea de las dimensiones del Templo Mayor, podemos compararlo con diferentes edificios. Por ejemplo, la Pirámide del Sol, la Catedral Metropolitana, la Pirámide de Chichén Itzá, el Partenón y el Coliseo de Roma. El Templo Mayor tenía una altura de 45 metros.
Y las diferentes etapas de construcción las podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí dice etapa 2 fue del gobernante Acamapiscli. Etapa 2 también Huitzilohuitl. Etapa 2 también Chimalpopoca. Etapa 3 Izcóatl. Etapa 4 fue Moctezuma el Huicamina o Moctezuma I. La etapa 4B fue de Axayácatl. La etapa 5 fue de Tizoc. La etapa 6 fue de Ahuizot y la etapa 7 fue de Moctezuma Xocoyotzin, que fue el con el cual se encontraron los españoles. Posteriormente ya los gobernantes Cuitláhuac y Cuauhtémoc ya no pudieron ampliarla debido a la guerra de conquista por el encuentro de los dos mundos. Y aquí podemos ver las diferentes etapas de construcción. Vamos a ver las escaleras, pero pues como estamos en el Templo Mayor, esas escaleras las vamos a ver físicamente. Miren, aquí podemos observar las diferentes etapas de construcción. Este es el piso original. En este pequeño muro tenemos la última etapa de construcción, la que vio Moctezuma y los últimos mexicas cuando llegaron los españoles. Y si nos vamos para allá, aquí tenemos este mismo muro que es de la séptima etapa. Si nos metemos por este puentecito, vamos a ver la capa interna o la sexta etapa de construcción, que es esta. Entonces esto ya no lo vieron los mexicas con los que se encontraron los españoles, lo vieron sus ancestros. Esta es otra capa de construcción del Templo Mayor. Si nos vamos para acá, esta es otra capa de construcción. Aquí tenemos la otra capa de construcción, donde aquí podemos ver unos, ¿cómo se llaman? A ver, vamos a ver la placa para que no nos equivoquemos. Son unos braseros en honor a Huitzilopochtli. Y más para allá se encuentran las otras etapas de construcción. Donde está la parte techada, ahí se encuentra la segunda y la primera etapa. Donde están los altares. Sin embargo, pues hoy no nos dan acceso a esa parte, pero podemos observar. A ver ahora, ¿cómo construyeron el Templo Mayor o con qué material? Con esta piedra volcánica que se llama Tezontle. Y la razón es muy sencilla, dado que aquí era un islote y se hundían los edificios, esta piedra pesa poco. Entonces con eso evitaban que el hundimiento fuera significativo y pudieran construir hacia arriba. Como pudieron observar, no nos dieron accesos a ciertas partes del Templo Mayor, pero aquí, fuera del museo, también podemos visualizar hasta de una mejor manera cómo fueron construyendo el templo. Miren, aquí tenemos unas escaleras de una etapa. Aquí tenemos otras escaleras de otra etapa. Ahí tenemos otras escaleras de otra etapa. Y donde está la lona, tenemos otras escaleras de otra etapa, hasta llegar ahí donde está el techo de color verde. Y bueno, pues ¿qué es lo que se veía en la parte de enfrente del Templo Mayor? Bueno, teníamos aquí a una serpiente emplumada de los dos lados, tanto del lado a mi derecha como del lado izquierdo, que es donde delimitaba. Ahora, del lado del dios de Tlaloc, del de la lluvia, teníamos unos sapos o ranas, símbolos de vida. Y del lado de Huitzilopochtli teníamos a lo que fue el monolito de la Coyolxauhqui. Esta es una copia, la original la vimos en el museo. Y justamente ahí caían las personas o los cuerpos de los sacrificados. Justamente donde está el monolito empiezan las escaleras, que se elevaban a alguna altura, a una altura de 45 metros. Ahora, ¿por qué sacrificaban las personas los mexicas? Bueno, las sacrificaban por lo siguiente. La leyenda menciona que cuando los mexicas venían desde la ciudad de Aztlán buscando la tierra
prometida por Huitzilopochtli, en este caso donde se encontrara un águila devorando una serpiente en un nopal. En el transcurso vivieron en un lugar donde había un cerro. Entonces en ese cerro vivía la diosa Coatlicue. Entonces cayó una pluma del cielo y la diosa se embarazó. Al enterarse de eso, su hija Coyolxauhqui fue a quererla matar junto con sus hermanos los guerreros. Cuando llegaron al cerro, para ese entonces Huitzilopochtli ya había crecido lo suficiente y con una serpiente de fuego mató a su hermana, la descuartizó junto a sus hermanos y todos cayeron sobre el cerro. Entonces cuando sacrificaban a las personas, eso era lo que simbolizaba. Era el triunfo de Huitzilopochtli, el dios del sol, en contra de la diosa lunar que es Coyolxauhqui. Y por eso constantemente los mexicas tenían que estar sacrificando para que se mantuviera el sol siempre, para que el sol volviera a nacer. Otra cosa respectiva al Templo Mayor es que este se encontraba orientado al poniente, que era donde se veía al sol esconderse. Si nos vamos a la parte norte del Templo Mayor, aquí podemos observar el límite, la sexta etapa. Después vamos a ver las siguientes etapas y ahí donde está techado con verde, como ya les comenté, ahí se encuentra la segunda y la primera etapa donde no nos dejan entrar. Al norte del Templo Mayor encontramos dos edificios importantes. Uno es este, en color rojo, y este color rojo representa que ellos estaban conectados con la cultura de Teotihuacán. Teotihuacán eran vestigios cuando ellos vivían, sin embargo, en los restos que ellos encontraron edificios muchos pintados de color rojo. Miren, aquí dice Templo Rojo Norte, fue construido con el sistema de taúd y tablero inspirado en la construcción teotihuacana. Ok, ahí lo tenemos, miren. Tenemos la escalinata, alrededor unos aros y en el centro una especie de mesa para hacer altares. Ahora, otro edificio también muy importante aparte del Templo Mayor y inspirado en la cultura teotihuacana es el Templo de los Guerreros Águila. Como les comenté anteriormente, los guerreros águila eran las personas que actualmente se les puede decir como militares, las que utilizaban para combatir, para hacer la guerra a sus diferentes a los diferentes pueblos vecinos a los cuales dominaban, y ya posteriormente les pedían tributo. Aquí tenemos también una especie de altar que no dice de quién es, pero nos vamos a ir a la construcción de los guerreros águila. Esta construcción es una de las más ¿cómo podría decirse? Más rescatadas. ¿Por qué? Porque mantiene las figuras o los mosaicos de los diferentes tipos de guerreros. Miren, aquí tenemos una escalinata y abajo tenemos los grabados con las pinturas originales, tanto de este lado. Miren, aquí se ve en el letrero cómo son esas pinturas. Vamos a ver si nos vamos del otro lado y podemos verlas. Se encuentra justamente abajo de los escalones. Ahí están, miren, son originales. Aquí comentan que se encontró una estatua de Mictlantecutli, el dios del inframundo, que se encuentra en el Museo del Templo Mayor y que está justamente enfrente de estas ruinas arqueológicas. Ahora, ¿qué es lo que se llevaba a cabo en este templo de los guerreros águila? Bueno, pues aquí es cuando los tlatoanis cambiaba de poder uno al otro, ya sea por muerte o lo que sea. Aquí le venían a hacer las ceremonias, y también aquí venían a hacer las ceremonias a los diferentes personajes mexicas con un rango de poder alto. Aquí tenemos, miren, chequen los grabados, que por cierto unos de estos grabados se encuentran en el museo, y si hay oportunidad los vamos a poner aquí en pantalla para que los vean.
Y bueno, pues alrededor las paredes también vemos que están hechas de tezontle, que es la piedra que pesa poco para que evitar las inundaciones por el peso excesivo en este tipo de tierra que es muy húmeda y no contiene en el subsuelo roca que pueda sostener tanto peso. En la zona oriente de los restos arqueológicos se encuentran 3 textos. Uno es de Hernán Cortés, otro es de Bernal Díaz del Castillo y el otro es de un fraile, donde expresan el asombro de ver el pueblo de Tenochtitlán. Vamos a leer el del medio, que es el de Bernal Díaz del Castillo. Dice lo siguiente: y veíamos agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y en aquellas 3 calzadas los puentes que tenía hechas de techo a trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna de una y otra. Y después de bien mirando y considerando todo lo que habíamos visto, tornábamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras de allí había sonado más de una legua, y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron: qué plaza tan compasada, y con tanto concierto y tamaño, y llena de tanta gente que nunca habían visto. También en la parte oriente del Templo Mayor nos vamos a encontrar con el museo, que al igual que el templo está dividido en 2 deidades. A la derecha el dios de la guerra, Huitzilopochtli, y a la izquierda el dios de la lluvia, Tlaloc. Debido a la cantidad impresionante de piezas que han encontrado en este lugar, para no hacer muy largo el video, vamos a mencionarles nada más 3 relativas a Huitzilopochtli y 3 relativas a Tlaloc. Miren, en la parte de Huitzilopochtli tenemos estas almejas monumentales originales, las cuales originalmente se encontraban en el techo del Calmecac, que era la escuela de los mexicas. Más o menos tienen una dimensión de 2 metros. Y aquí se ve cómo estaban incrustadas en el Calmecac. Aquí, esas pequeñas partes que están en la parte de arriba, ahí se ven cómo estaban acomodadas. Y bueno, pues es que las almejas eran sinónimo de conocimiento. ¿Recuerdan que les mencioné que en la Casa de las Águilas encontraron una estatua de Mictlantecutli? Bueno, pues es esta. Mictlantecutli es el dios de la muerte, y abajo de las escalinatas no podíamos observar bien los detalles de la piedra tallada, pero aquí en el museo tenemos unas porciones de ellas con las pinturas originales. Lógicamente, pues aquí se ven mucho mejor. Miren, aquí tenemos el rostro de una persona y cómo vestían los guerreros águila. Bueno, pues aquí tenemos una muestra junto con más piedra tallada de la Casa de las Águilas, donde se llevaron a cabo la ceremonia para renombrar a un tlatoani o personas de un rango mayor. Por último, para Huitzilopochtli vamos a ver la piedra original de la diosa Coyolxauhqui, que fue la que encontraron en 1970 y fracción, y que fue motivo para definir al 100% que ahí se encontraba el Templo Mayor. La encontraron unos metros de aquí. Enfrente del Templo Mayor se encontraba el dios de la tierra. Vamos a ver si lo podemos agrandar para que se vean las dimensiones. Ahí tenemos una pareja y ahí tenemos el tamaño de la piedra. Lo que podemos observar de la diosa Coyolxauhqui es que está descuartizada. Hablar de Tlaloc es hablar de sinónimo no de guerra, sino de paz, no de muerte, sino de vida. Aquí podemos observar en la sala de Tlaloc la diferente especie animal que existía en ese tiempo, tanto de este lado como de este lado. Aquí tenemos armadillos, tenemos un cocodrilo,
y demás restos de animales. Aquí no sé si sea un jaguar o una chita. También van a encontrar en la sala de Tlaloc los diferentes alimentos que consumían las personas para poder vivir. Aquí lo que estamos viendo, que en los muros está pintado lo que antes eran los tianguis. Recuerden que el tianguis más famoso es de Tlatelolco, sin embargo, en Tenochtitlán también había uno más pequeño. Y aquí vamos a ver qué podemos observar. Bueno, contamos con frijol, mamey, nopales, tunas y demás frutas que utilizaban los mexicas para poder vivir, rindiéndole honor a el dios Tlaloc. En estas maquetas se muestra cómo era el sistema agrícola de las Chinampas. Como saben, los mexicas vivían alrededor de un lago y sobre el lago sembraban maíz y diferentes productos. Y aquí se muestra cómo eran. Esas de color amarillo son las canoas. Entonces, aquí tenemos el maíz y cómo se veían por debajo de estas. De esta manera, la siembra se daba de manera más frecuente que en tierra firme. Y esto le dio al pueblo de Tenochtitlán la oportunidad de crecer, crecer y crecer, hasta unirse con Tlatelolco. Aquí vemos imágenes de los periodos de exploración de los restos arqueológicos. Y aquí vemos al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que fue el quien dirigió este proyecto del Templo Mayor, justamente desenterrando una pieza arqueológica. ¿Recuerdan las almejas que vimos en el Museo del Templo Mayor? Aquí hay otra original y aquí en mis espaldas, a mi espalda tengo otra original. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde estaba situado el Calmecac, que era la escuela de los antiguos mexicas, donde los hijos de los nobles venían a educarse. Esta es una porción original del Calmecac. Y bueno, pues si se rascara constantemente en el centro histórico para hacer construcciones, seguro encuentras vestigios. Tal es el caso de este edificio que se llama edificio español. Ahorita vamos a ver el nombre exacto, donde ellos querían hacer una construcción, pero al hacerlo notaron que se encontraron con estos restos y llamaron la Alina para que hiciera las investigaciones. Ganaron los dos porque en la parte de abajo rescataron estos vestigios del Calmecac y en la parte de arriba construyeron para los fines comerciales que ellos tenían. Miren, aquí en pantalla se ven cómo estaban las almejas en el Calmecac. Vamos a ver si acercarnos y todavía podemos alcanzar la imagen. Ahí está, miren. Esas pequeñas partes son el Calmecac y estas piedras son las piedras originales que están aquí, que lógicamente no las voy a tocar por respeto. Y al igual que el museo, o más bien que el Templo Mayor, el Calmecac también se iba construyendo e incrementando conforme pasaban los tiempos. Entre más los mexicas conquistaban tierras en la región de Mesoamérica, tenían más riquezas porque les exigían tributos a los conquistados, y cada gobernante que se expandía también expandía el recinto ceremonial. Entonces también les invito a que visiten este lugar, está enfrente del Museo del Templo Mayor. Ahorita les voy a grabar la calle y el edificio para que se puedan venir a dar una vuelta. Aparte de estos vestigios originales, aquí podemos ver piezas que se encontraron en las excavaciones, tanto españolas como mexicas. Y bueno, miren, la maravilla. Aquí dice huella de pie. Aunque poco perceptible, en el estuco que cubre el extremo poniente del primer escalón se encuentra la huella de pie derecho de uno de los constructores de la última etapa. Vamos a ver si vemos la huella del pie. La verdad no la veo, pero aquí tenemos la construcción. Pues ya salimos. El edificio se llama Museo Cultural España, es el que tengo aquí a mis espaldas. Ahí está la bandera de España y aquí está el Museo del Templo Mayor.
La verdad me sorprendí porque la entrada fue gratis, pudimos entrar incluso con el estabilizador. En el Museo del Templo Mayor no nos dejaron entrar con el estabilizador, tuvimos que estar ahí batallando, pero aquí sin ningún problema. Y como pudimos observar, se encuentran los restos del Calmecac y una huella de un constructor de ese tiempo. Es interesante que lo visiten porque, como les comento, también tienen muchas piezas, tanto mexicas como coloniales, que se encontraron en este edificio. Miren, la otra vez traté de entrar a lo que es el edificio de empeño, donde se encontraba el Palacio de Axayacat, pero pues la verdad no dejan entrar. Sin embargo, aquí en la calle de donde se encuentra el edificio Plaza España, podemos ver los carteles donde están las imágenes. Por ejemplo, este es el edificio y aquí están los vestigios del templo de Axayacat, tanto este como el que se encuentra acá, que por cierto ya está roto. Aquí tenemos la evidencia fotográfica de lo que fue el juego de pelota. Esto fue como resultado de querer construir un nuevo edificio en la calle de República de Guatemala número 16. Y aquí tenemos los restos del templo del dios Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque es circular. Entonces, pues básicamente a estas alturas del partido, en 2023, pues ya los arqueólogos tienen una panorámica muy exacta de lo que fue el recinto ceremonial. Prácticamente ya saben que si va a construir un edificio, en qué parte se va a localizar y qué vestigios arqueológicos va a encontrar. Miren, aquí tenemos el mismo edificio de CAT, aquí vemos lo circular. Y aquí se ve que estaban construyendo. Aquí también tenemos fotografías del templo de Cat. Y aquí tenemos las almejas de la escuela de los mexicas, que fue donde acabamos de entrar. Vamos a ver si vemos más. Ah, mira, aquí está donde entramos, que es el Calmecac. Estos ya los vemos físicamente. Y comentarles también, ya encontraron el Tzonpantli. El Tzonpantli fue relatado por un fraile franciscano justamente pocos años a la llegada de los españoles, y tal como lo describió es tal como lo encontraron. Miren, aquí tenemos las torres de cráneos, que es como una dona. En la parte superior los cráneos miran hacia afuera y en la parte interior los cráneos miran hacia adentro, y las dimensiones son del tamaño que mencionaba el fraile franciscano. Son los últimos descubrimientos de la arqueología mexica, y actualmente, por lo que sé, están haciendo investigaciones sobre los cráneos, si son de personas mayores, personas menores, si eran extranjeros, si eran locales, etcétera, etcétera. Entonces, miren, a lo largo del tiempo, este es en el año 2018, el programa de arqueología urbana del INAH encontró esto, que comunicaba con el templo Coatecuali, que es parte del recinto ceremonial. Aquí lo tenemos, mira, también se encontró en la casa del marqués. Y aquí tenemos los planos, los primeros planos que hicieron ya los españoles de lo que era la Nueva España. Todavía en el centro dibujaron el centro ceremonial, y en lugar de pirámides, bueno, pues tenemos las casas ya de esa época, ¿no? Parece que este lo dibujó un cartógrafo italiano. Y por último tenemos el programa de arqueología urbana, el cual consiste que cada vez se vayan rescatando piezas y piezas y piezas arqueológicas de lo que fue el recinto ceremonial del Templo Mayor. Lógicamente, si excaváramos en la catedral, que de hecho ya se excavó y se encontró la pirámide del Sol, también se encuentran restos arqueológicos. Entonces esto nos da un panorama de que las personas que encontraron los españoles pues no estaban tan incivilizadas, sino que ya
tenían una forma de vida que les daba sustentabilidad y que el pueblo de Tenochtitlán estaba más grande que incluso pueblos europeos tales como Londres o algunos pueblos italianos. Con el tiempo todo esto se va a volver en un museo, ya vamos a poder accesar a todos estos lugares y vamos a ir conociendo más. Recuerden que el Museo del Templo Mayor es relativamente nuevo, se abrió como en 1982. Personas como mis abuelos ya no supieron de la existencia de los restos del Templo Mayor y las nuevas generaciones pues se van a dar cuenta de todo esto que hay y que está por descubrirse. Y bueno, pues esto es todo del video, espero les haya gustado. Como ven, nos gastamos 74 pesos de venida y nos vamos a gastar 74 pesos de ida, total 148 pesos para 2 personas. No se les olvide compartir el video y bueno, pues les agradezco porque ya recibí mi primer pago de YouTube en días pasados y nos vemos en otro video más. Adiós.